Bien, señores, buenos días. Aquí estamos de nuevo, como cada miércoles, para llevarle a ustedes lo mejor que podemos comunicarle de los acontecimientos nacionales y, por qué no, algunos internacionales, de los diferentes aspectos de la vida nacional. Así que esperamos hoy tener una conversación franca con ustedes y principalmente con uno de los temas de orden político y que se han estado desarrollando aquí junto a Marco Santana. Buenos días, Marco. Buenos días, Ramón. Buenos días. Qué bien. Hay algunos detalles que estaba examinando por un problema fundamentalmente de análisis sobre el proceso electoral. Este proceso tiene mucho que enseñar, pero mucho. No todo es positivo, ni todo es negativo, pero el que anda investigando y en búsqueda de mejorar cosas, pues si toma en cuenta lo negativo y lo positivo y busca el origen de cada una de las cosas, lo que va a salir de ese análisis es positivo. Entonces, este proceso electoral que tuvo de entrada un punto para mí importante, que lo estuve diciendo prácticamente, porque es un problema de convicción. Es la primera elecciones que yo he vivido en este país, y que alguien me diga, la primera. Yo no recuerdo exactamente las elecciones de Juan Bosch, en las primeras elecciones del PRD, no recuerdo esos detalles, pero después no hay una sola elección que se celebrara en este país que no haya tenido encontronazos, heridos y muertos. Como consecuencia de las intolerancias de los políticos, etcétera. Tal vez no recuerdo bien a lo mejor tú me ayudas, la del 20, creo que hubo, pero en mi memoria, y lo pongo como un modelo, el hecho de que en estas elecciones no hubo un solo encontronazo físico entre partidos. Con el precedente que hemos tenido siempre de que los muertos en política no se pagan, y es verdad, claro, porque se lo lleva siempre, o se llega a un arreglo o no se llega a nada, y eso se queda así, o coge para la justicia ordinaria y lo ponen. Yo no sé, porque tú sabes que las leyes tienen una serie de bajaderos, de trifulca, garata, cuando se hacen entre varias personas. Y sobre ese punto que tú tienes, yo quiero que desarrollemos sobre dos aspectos. Yo tengo uno que es muy familiarizado con lo que tú estás diciendo, pero más bien hacia la opinión pública y hacia un partido en específico, hacia los seguidores de la Fuerza del Pueblo, que a veces no aprecian actitudes a las que no están obligados los actores, porque mucha gente yo a veces me río solo porque arrasó el PRM, ganó todo lo que se propuso ganar, no sacó los números que tenía que sacar porque hubo una abstención. Hay cosas que tienen una regla, parece matemática: más por más da menos, y menos por menos da más. Entonces hay cosas como, por ejemplo, cuando tú tienes una saturación de campaña en política, en lo que sea, en deporte, para posicionar un producto. Y aquí pasa con frecuencia con productos de empresas importantísimas de alto consumo,
tiene un efecto negativo. Y aquí, a veces, cuando la gente es más consecuente de la cuenta, también eso le provoca un sentimiento negativo, porque yendo a la realidad, lo que pasó aquí, si se estuviera actuando con galloloquismo, si fueran locos viejos, hubieran declarado una semana de fiesta por el triunfo del PRM, y poco me lo encuentro, por el triunfo del partido. Y entonces el presidente, que es un hombre que ha predicado la humildad, y se la predica a diario a todos sus funcionarios, y en cierto modo a la nación, dice, aprovecha para salir y brinca adelante diciendo, no vamos a abusar del poder tampoco, porque no tendría sentido una persona que piensa irse en 4 años, que diga mañana, bueno, ese hizo lo que le dio la gana porque barrió con todo. No es, eso no es la idea, y eso no es lo que ha mostrado. Y entonces, lógicamente, el partido que queda en segundo lugar, a los dos partidos los invita a reunión, y el presidente Fernández, por una razón de cuidado, de estrategia política, dice, no, se inventa un dolor de cabeza o una fiebre o algo que está enfermo, porque el que dirán en política cuenta mucho. Y dice, pero ven acá, pero esto estaba amarrado antes, a lo mejor hasta convino que la pusiera. Pero de ahí a que eso se convierta en un desaire nacional, y a que los seguidores del presidente Fernández se crean que el PRM no puede vivir sin ellos, es un error muy patente en la política, iniciando un periodo nuevo presidencial. Porque la tradición es que el que arrasa, como decía nuestro amigo, que Dios lo tenga en gloria, tu amigo Coco, que decía que en la política uno es dos cosas, o es látigo o es nalga. Y él sabía hacer las dos cosas, estar abajo y estar arriba. Cuando estaba arriba, golpeaba duro. Y es una persona de muchísimos ejemplos a seguir, aunque con sus defectos como todos. Pero la gente, bueno, eso es bueno porque eso da un ánimo. Siempre, mi hermano y yo nunca, excepto ahora y en otra ocasión en el 2012, nunca estuvimos juntos en el mismo partido. Y somos dos nada más. Pero siempre mi mamá y él estaban en un partido y mi papá y yo simpatizábamos con otro. Y entonces cuando discutíamos siempre me decía, bueno, cuando yo perdía me decía, bueno, eso es lo que le queda a los perdidos, la boca para hablar. Y viceversa, yo se lo decía a él. No lo estoy aplicando ahora, pero la verdad es que no sé, si sale prepotencia en una derrota, entonces en el triunfo no habrá quien lo aguante, alguna gente, porque incluso algunos representantes y voceros, tú lo oyes hablando con esa, no, por nosotros no debemos ni podemos, nosotros que usted le han dado una pela de calzón quitado, y están usando actitudes de altura, actitudes de armonía, porque para el país hacer los propósitos que tiene y que establece incluso la Constitución, algunos de ellos, de revisar aspectos importantes en la vida nacional, necesita armonía, y la armonía no se consigue así, porque los gobiernos cuando ganan hacen una cosa o la otra, o se enganchan su cosa y dicen nosotros vamos a gobernar de esta manera, y buscan su consultor. Hay muchísimos consultores que nunca lo buscan y a veces tienen más razón que los que lo hacen con usualidad. En la vida hay mucha gente en la calle, gente humilde y gente no tan humilde, pero gente con preparación y experiencia, que saben más que cualquiera de esos que usted lo ve con los sacos y corbatas en estos cónclaves, teorizando y hablando disparate, pero nunca, si van a hablar sobre el comercio, tú lo ves teorizando, porque son economistas y no han tenido un colmado nunca. Entonces quería referirme a eso también. Pienso que la humildad, hasta para recibir o hasta para no aceptar una invitación, y no me refiero principalmente al presidente, al expresidente Leonel Fernández, me refiero a parte de su corte y lo que se conversa en lo claro que es un ánimo, es algo para entretenerse después de una derrota de esa naturaleza,
porque yo no, la presidencia, la senaduría del distrito no constituye, aunque fue una cosa de la que nosotros felicitamos, porque es una persona que políticamente se ha manejado bien, el hijo del presidente Fernández, Omar, que disfrutaba de mucho afecto. A mí no me extrañó ese triunfo, pero tampoco voy a estar de acuerdo con que se le pongan 1000 peros a un deseo de consensuar cosas importantes para el país. ¿Qué tú crees, Marco? Mira, yo de eso no voy a opinar, porque de eso yo opiné en el 20. Y recuerdo que hice una reflexión sobre ese tema. Y hoy lo voy a dejar tranquilito ahí, porque... Te vas a dar cuenta que no era el momento en exactamente, el 20, que es ahora. Exactamente. Ahora, lo que sí yo creo que hay que hacer una reforma, y he insistido, una reforma constitucional, que yo no sé por qué aquí se oponen, especialmente una parte de la oposición, porque una reforma no implica que va a favorecer al turno que está gobernando. Y ya eso no se usa. Eso, ya esas son prácticas eso del pasado. Se puede manejar una reforma para entrar en vigencia a una fecha determinada. Pero no es posible, aunque yo no tenga la solución, que tú y yo estamos enfrentados en un proceso electoral legislativo y que yo saque 15,000 votos y yo no pueda ser diputado, y tú que sacaste 9,000 eres el diputado. Yo no voy a coincidir con el método de Home. No. Vamos a traer a alguien aquí para que te explique eso. No. A ti. No, a mí me lo han explicado 20 veces. Tal vez no te lo han sabido explicar, porque no todo el mundo sabe explicar eso. No. Eso es lo que busca, favorecer minoría, para que tú sepas. Pero, y la favorece. Déjame decirte, si tú no lo sabes, en estas elecciones, sí, por lo menos 14 diputados hubieran sido menos del sector oficial con el método, sin el método de Home. Ahora, por eso yo digo, vamos a estudiar. Pero vamos a estudiar eso. Pero esos 14 vamos a estudiarlo también. Okay. Aunque tú lo hayas estudiado, tal vez no lo estudiaste bien. Bueno, porque a mí me dijeron lo contrario. Bueno, a ti que si no hubiera sido con el método de Home, se llevan todo sí, eso es mentira, eso es mentira. Ahora, él es la mentira de mi punto de vista. Ajá, claro. ¿Sabes? Yo, es más, para yo decirte, yo fui a un seminario antes de ayer sobre eso. Ya están dando seminarios sobre eso. Siempre hay. Todo el que participó ahí para comenzar sabía que ese era el método. ¿O creía que no lo iban a usar? No se está hablando. Te estoy diciendo porque no, es que ese no es el punto de vista, no claro. Es lo que yo quiero oír. Es porque yo he estado criticando eso todo el tiempo. Okay. Yo estoy criticando, por eso dije, no quiero opinar. Sí, que se confunda porque haya pasado ahora. Exactamente. Igual que el tema de los diputados del pueblo. Exactamente. Yo no estoy tampoco de acuerdo con ese parlacén. O sea, y es por ahora. No, lo que pasa es que yo trato aquí de explicar en un lenguaje bien sano, porque hay una serie de, que no voy a decirlo, que cuando uno dice el Estado, dicen, mira, este atacando el gobierno, porque no saben distinguir entre una cosa y la otra. Y es muy probable, porque yo te voy a decir, yo recuerdo perfectamente. Y hablamos mucho de eso, de los diputados del pueblo. Claro, yo recuerdo cuando se inauguró aquí el tema del método de Home. Yo fui de los seminaristas que participó y tuve, recuerdo, un gran encontronazo con Héctor Rodríguez Pimentel, representando el reformismo, etc. Entonces, hay una serie de métodos que obviamente tú lo aceptas, pero ya llega un momento y dice, pero aquellos de que dicen que lo que es igual no es ventaja. Sí, por ejemplo. Pero eso cuando uno está generalizando, pero cuando le toca, por ejemplo, es un lío.
Por ejemplo... Porque ¿quién le iba a decir al de Santiago? ¿Cómo se llama el amigo nuestro del Partido Reformista? Que siempre se me olvida el nombre. Ahí es que yo me doy cuenta que ya uno va perdiendo cualidades de la memoria. Porque ¿cómo se me puede olvidar el nombre amigo mío? Que tenía varios periodos. No, pero ese es lo más... ¿Quién le iba a decir a él que lo iba a sacar el método de Home? No, yo le iba a decir, a él lo sacaba cualquier método, porque uno tiene que darse cuenta también de su momento. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Están jubilando. Dice el tema de las abstenciones. Estas fueron las elecciones que más abstención hubo. Sí. Ahora, ¿quién sin estudiar puede decir si la gente acude a votar los resultados fueran otros? A lo mejor eran mucho más abultados. Claro. Porque los que se abstuvieron, ¿de qué partido son? O sea, puede ser el mismo comportamiento. No lo han estudiado, sí, el mismo. El mismo comportamiento como resultado o peor. Por eso yo siempre he dicho, a mí no me vengan con una encuesta de que esa encuesta está mal hecha si usted no ha hecho una encuesta sobre eso. Bien, señores, tenemos que hacer una breve pausa y al regreso seguiremos con estos temas. Pausamos. Decimonovena edición de la Feria Internacional Expo Caribe y Foro de Oportunidades. En aras de potenciar y diversificar las relaciones comerciales entre Cuba y el Caribe, con la participación de todos los actores de la economía, en el Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba, del 26 al 29 de junio, Expo Caribe 2024. RD Vial sigue innovando con el paso rápido, ahora con señalización reflectiva para estar a un paso del acceso. También con carriles exclusivos para estar a un paso de viajar más cómodo. Y la facilidad de recarga por la app para estar a un paso de olvidarte del menudo. Adquiere ya tu paso rápido en los peajes y puntos de venta. Seguimos avanzando paso a paso por la eficiencia y seguridad de todos los dominicanos. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7,000 viviendas antes de terminar el año. Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7,180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de mi vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chelitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La inspiración puede venir de todas partes. Unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave.
para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Bien, señores, vamos a continuar con los temas que teníamos hace un momento. Y hay cosas en las que a veces, casi siempre Marco y yo coincidimos, y hay otras que no, pero eso es parte de la vida misma. Pero no es, esencialmente, no coincidimos, como decía Jackie Núñez del disco, decía que improvisamos improvisamos las cosas, pero nunca las ideas. Entonces, hay un tema que nosotros, y que ha sido muy socorrido ahora, porque el país casi no se justifica la atención, las abstenciones que se dan en cada una de las elecciones, porque un país tan politizado, porque, señores, el sistema no ha llevado, y la forma de nosotros como manejamos las cosas, a que es una cosa el único evento que sobrepasa Semana Santa. Aquí no hay otro evento como las elecciones para la gente. Hay países donde la gente comienza a votar unos días antes porque lo puede hacer por internet, donde en Estados Unidos los porcientos no son tan elevados de la gente que vota. En fin, en muchísimos países es totalmente diferente, pero aquí es un evento que nos da a veces 2 años antes de que suceda, y nos pasamos 2 años después de que suceden hablando de eso, como si no tuviéramos tema. Como dicen que nosotros los del campo, cuando nos juntamos, nada más hablamos de edad, porque somos de poco intelecto, y nada más hablamos, no, porque fulano tiene tantos años, miren cómo se ve joven. Y el otro día yo estaba con algunos familiares y decían, pero nosotros estamos, como dice la gente, hablando nada más de edad. Entonces, aquí hay cosas que no están estudiadas, porque el motivo de ellas no da para que la gente se pague un dinero haciendo una medición de algunas cosas que son post elecciones. Marco comentaba ahorita, antes en la pausa comentábamos que quién sabe los resultados, que se habla de la abstención. Ese ha sido un tema demasiado caliente para la gente, y alguien ha querido cargarle a la abstención, cargársela, buscar un culpable, porque aquí sin buscar un culpable las cosas como que no pueden suceder. Entonces hasta se quiere decir a alguna gente que el gobierno provocó la abstención para ganar el partido oficial. Y yo pregunto, y en esa gente que dejaron de votar, fueron de un solo partido. Eso se estudia, eso se puede analizar. Yo no sé, Marco y yo, que somos contemporáneos, recordamos una gente que eran candidatos en el interior del país y tenían unos parientes y seguidores aquí que se encargaban de mandarle los autobuses con la gente a votar para allá. Y era carísimo, eso era un voto caro, no comprado, voto de ellos que sabían, que le decían, mire, primo, yo puedo votar por usted, pero tiene que mandarme a buscar porque yo no tengo dinero para coger para allá. Y iban autobuses de aquí a Barahona, de aquí a tal sitio, y viceversa. Y había gente que vivían aquí en la capital, que tenían su cédula allá, que vivían allá y tenían su cédula en el lado contrario, porque la gente no cambiaba, después porque se puso eso del cambio de cédula con la facilidad que se daba de cambiar el domicilio, la gente no entraba en eso. Entonces, además lo dejaba ahí como motivo para que alguien le pagara esas festividades, porque siempre eran entre lo que el pataleo y lo que se discutía, era una semana sin trabajar que se estaba. Entonces se iban a la casa a votar al interior o venían aquí a la capital, y mientras la cosa sucede se iban a donde un pariente y se pasaban muchísimos días. Pero ahora, con las facilidades que hay, pero aún con las facilidades, decíamos aquí, lo dijimos el otro día, que hay gente que no ha faltado a su trabajo nunca y tiene eso como un estandarte en su casa. Sobre todo la gente del interior, gente seria que vienen a trabajar aquí, a la industria, a sitios, tienen 10 años, 12 años, 5 años, y yo nunca he faltado a mi trabajo, nunca.
por una causa injustificada. ¿Y qué pasa? Que ellos se fueron por allá sabiendo cuando la Junta dice que a las 8 va a dar el primer boletín, decía no, aquí no, porque la gente se estaba esperanzando en que hubiera algún lito para que declararan no laborable el día siguiente por el tema de los niños en la escuela. O sea, el lunes, las elecciones fueron domingo y el lunes había que estar aquí. Si tú tienes que ir a Barahona o tienes que ir a Valverde Mao y sales de la mesa electoral a las 5 o a las 6 de la tarde de votar, ¿cómo tú llegas aquí para ir a tu trabajo al día siguiente? Porque también se entapona la capacidad de movimiento de los autobuses. Por mucha empresa que hayan, esa cantidad de gente que aprovecha y que no cambia la cédula y la deja en su pueblo, porque allá que tienen la mayor parte de su familia, aprovecha para ir. Es una especie de Semana Santa adicional que la gente goza. Pero que habiendo ido separadas las municipales hace tan poco tiempo, la gente tampoco le gusta gastar dinero tan rápido en una temporada y la otra. Eso tiene mucho sentido y para mucha gente no tiene sentido porque la gente no conoce esos detalles pueblerinos y de barrio y de campo que se dan. Y eso afectó, y Marco comentábamos ahorita en la pausa, que nadie puede determinar para quién eran esos votos. Por eso se estudia, se puede mandar a estudiar también. Y se sabe, si es que hay tanto interés de hablar de esa atención. Pero lo que quiero decir es que no quiero a este periodo no presidencial, a este periodo de la nación, del Estado Dominicano, estas elecciones, esa abstención como un caso especial, sino una abstención que tiene sus razones de ser. Pero fíjate, una de las cosas que yo quiero, y perdón, para dejarte el tiempo que tú desarrolles, otra cosa importante fue que fuimos a unas elecciones con una oposición que todo el mundo sabía lo que iba más o menos a pasar. La gente tiene aquí la tendencia de decir, yo no voy a votar porque mi partido no va a ganar. Y otros tienen la tendencia de decir, yo no voy a votar porque el voto mío no se necesita, nosotros estamos ganados hace tiempo, para que ustedes lo sepan. Hay un problema de cultura, de educación, que se habla mucho spot y muchas cosas, pero quién sabe si llegan o no llegan. Ahora, lo que yo sí podríamos decir es lo siguiente. La compra del voto, que es algo que siempre se habla, pero hay varias modalidades de comprar el voto. Y recuerdo, a veces uno tiene, todo el que está aquí en cierto nivel, en algún momento ha participado en una trampa. O ha sido engañado o ha engañado, en ese sentido de víctima o victimario. Sí. Por ejemplo, yo tengo un primo que su mamá ya estaba viejita y entonces ella siempre, su voto era casado colorado. Entonces él la asistía, le decía, tía, yo te llevo a votar, y él era el que votaba. Entonces lo votaba blanco. Él lo votaba blanco. ¿Tú me entiendes? Esa era, y entonces luego se armaban una cuestión, pues se decía, ya tú sabes, eso era un relajo en la casa, porque tía, no dejes que fulano te lleve a votar, que te lleva. Yo no lo creo y todo eso, pero era así. Y te digo una cosa, por ejemplo, mira, Ramón, aquí hay una forma de, yo no sé si llamarle, eso no es fraude, eso es habilidad de conveniencia política, que a lo mejor el fraude está en la educación de la gente, porque yo mismo puedo gestionar un voto para alguien, pero jamás yo le digo a una persona, vota por ese fulano, en realidad. Y me dicen, ¿y por qué tú vas a votar? Yo digo, yo voy a votar por este fulano. ¿Y por qué? Por esto, esto y esto. Por ejemplo, todo el mundo sabe que yo no iba a votar por Guillermo Moreno. Es una cuestión improbable. Y a lo mejor voy a votar por otra persona que no fuera Omar, por ejemplo. Pero por Guillermo Moreno yo no iba a votar. Bueno, es un derecho. Convicción tuya, sí, un derecho que tú tienes. Entonces, si alguien me preguntara, yo le iba a decir, bueno, yo no voy a votar por él,
Y tú, yo voy a votar por él. Está muy bien, vamos juntos a votar. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, porque yo en mi época que estuve en las elecciones que eran estudiantiles, si se quiere, aquí, hicimos muchísima trampa. Yo no sé quién nos la enseñó. Lo que nos enseñaron esa trampa, yo no sé de dónde lo sacaron. Por ejemplo, era fácil tú saber, y hoy todavía, con tu colegio, Ramón, en tu colegio votan 600 personas. Los activistas saben que tienen ese padrón de 600 personas y más o menos saben de esos 600 cuántos viven en Haití, cuánto tal, todo eso se averigua. Esos son trabajos que mucha gente no lo quiere pagar. Si lo pagaran, hay mucho trabajo y trabajo serio. Por ejemplo, yo te puedo dar una localidad, Cambita Garavito. En Cambita Garavito yo conozco a una persona que sabe cuántas personas, o sea, del tronco, los que han nacido por fuera, sí, hay en su mesa. Hay en su mesa, pero sabe quiénes y cuántos están en el extranjero, sí. cuántos vienen y cuáles están en estado de que hay que llevarlo en el transporte, en el motor, o hay que llevarlo en un carro. Y cuántos son colorados, cuántos son, todo eso lo saben. Entonces, ¿qué hacen? ¿O qué hacían? En esta yo no, pero en otras elecciones yo lo he determinado. Por ejemplo, Ramón, vienen los primos de Ramón que vienen de Alaska y vienen aquí en la época de votar, cuando no se votaba. Siempre aprovechan para alguna diligencia, sí, pero es para votar. Entonces, Ramón y yo armamos una conspiración entre la familia y los amistades para impedir que vayan a votar, porque son contrarios a nosotros. Sí. Entonces, ¿de qué manera impedimos? Hay muchos métodos. A algunos se le extravió su cédula, a otros prepararon un sancocho, vamos ahorita, y cuando viene a ver, pan, lo entretuvieron. O sea, hay forma. Pero derivado de eso que yo te estoy diciendo, aquí hubo un trabajo que ojalá yo localizarlo, yo lo tenía. Aquí hubo un pequeño grupo de sociólogos y analistas de sistema electoral que establecieron, se llamaba 10-10. Eso es casi inédito. Ese 10-10 era un movimiento que manejaba 10 votos de cada colegio electoral. Es decir, era la misión de buscarse, con todo, impedir que esos 10 votaran. No era comprar el voto. Que fuera. Pero de cualquier manera. De cualquier manera. Comprado como quiera. No, la tendencia no era comprarlo. La tendencia era darle una charla, que había convencerlo. No, ni siquiera eso. No era sutil. Por ejemplo, habían 240 electores inscritos. Pero ellos ya tienen el grado de los que no van a ir y todo ese tipo. Entonces, fulano y fulano son reformistas. Fulano son PRDistas. Y así, entonces, buscaban ardíes que invitaran, que iba desde esconderle la cédula tipo, invitarlo a una borrachera, cualquier cosa de eso. No, y si encontraran del licorcito que se llevó los 209 cuando la pandemia. Bueno, el trago, eso nunca, pasó así como... Sí, pero eso nunca fue parte, porque era porque no fue programado, fue por ignorancia. Era más de chercha. El fin que al final, ya cerraron o están lejos de la circunscripción, se iban a un viaje y votamos en la tarde, pero cuando llegamos no pasó, etcétera. Eso se manejó bien organizado, sí, fundamentalmente para darle ganancia. Pero yo recuerdo, Marco, para afianzando lo que tú dices, que cuando yo trabajé política, algo de política, porque la gente cree que trabajar política nada más es ser candidato. No. En el Partido Reformista, allá en Moca, yo nunca se me olvida, en la comunidad de La Dura, había un señor que se llamaba, o se llama, no sé si estará vivo, Marcial. Y Marcial
Era una risa siempre todos los años cuando se iban a buscar, a celebrar las elecciones, que había casi una lista de las cosas que necesitaba cada comunidad, cada colegio. Y el encargado era él de su cosa. Y todo el mundo hablaba y pedía a su gente, yo necesito tanto pasaje, yo necesito esto, yo necesito que me renten un carro, aunque sea una carrera como le llamaban antes, aunque sea una carrera doble, que era llevar a la gente a votar y después volverlo a buscar. Y Marcial decía, yo necesito 7 motores. Y esos 7 motores había que buscárselos. Pero ¿para qué, Marcial, 7 motores? Y te los describía y te decía, fulano, y entre ellos, ¿y por qué tú no lo llevas en carro? Sí, porque yo siempre lo traigo en motores a ese, aunque tenga una pierna menos. Y entonces, y ese tipo era tan exacto que tú podías ponerte a esperar los votos. Los votos que él decía que sacaba en esa mesa, los sacaba exactamente. Ni uno más ni uno menos. Claro. Y entonces ese tipo, ese era un activista de ahí, pero tampoco pedía grandes cosas. Porque yo creo que se pasó muchísimos años sin que lo nombraran. Después un día lo nombraron delegado agrícola, que eran una especie de ayudantes que aparecían, que iban a hacer las estadísticas de lo que se cosechaba y de lo que se sembraba en esos tiempos, los años 70 y 80. Y entonces era un espectáculo ese señor. Y así cada activista decía lo que sucedía, que se sabía esos datos que tú dices, no, porque esa gente se fueron para Nueva York todito, ahí no queda nadie. Y el único que viene a votar es la familia tal, que esos son fulano, fulano y fulano. Y entonces se buscaba ahí en esa reunión, ¿quién puede hablar con ellos que lo pueda inducir el voto? Más hacia la inducción que hacia otra cosa. Hacia, don fulano, entonces salía un diputado o el gobernador decía, pero yo conozco a esa gente y le hice unos favores, no, yo voy a beber un cafecito y a hablar. Ese tipo de cosas, eso era la política. Mira, yo conozco una familia aquí, de la cual soy amigo, que en su casa habían cautivos 18 votos. 18 votos. Un patriarca. Sí. Y el día de la elección estaba todo el mundo en la casa. Todos votaban en el mismo lugar. Estaba todo el mismo. Y no votaba hasta la tarde. Ahí no votaba. Pero conozco que a esos 18 votos en una ocasión, un político le dio 500,000 pesos. 500,000 pesos le dieron a esa familia por 18 votos. Estoy hablando del pasado para que no vengan a... Sí, para que no inventen ahora que hay muchos cuartos. Sí. Entonces, el asunto fue que había un personero que sabía que esos 18 votos que estaban en el mismo centro, aunque no en el mismo colegio, pero en el mismo centro, en el mismo distrito electoral, necesitaba más el prestigio del patriarca que el propio voto físico. Y tan pronto se dijera que ese fulano votó por alguien, mucha gente de la marca, porque era un líder. Claro. Era un líder. Y la gente iba, don fulano, ¿por quién es que hay que votar? Voten por fulano de tal, voten por fulano. Eso existía. Y probablemente todavía, pero en una época eso existía. Sí, pero con mucha frecuencia. Entonces, cuando yo hablo del tema del método, no es necesariamente para culpar o inculpar a nadie en particular. Es que cada día hay que estudiar fórmulas. Eso trae... Y hay cosas nuevas. ¿Sabes? Por ejemplo, lo que yo te digo, ¿cómo es posible que tú en Moca me saques 15,000 votos y yo saco 9 y yo soy el diputado y tú no? Ese sistema tiene ese defecto. Eso hay que buscarlo. Vamos a invitar a nuestro amigo, un amigo de los dos, que sabe mucho de eso. Bueno. Vamos a una pausa y retornamos de inmediato, señor director. Decimonovena
edición de la Feria Internacional Expo Caribe y Foro de Oportunidades, en aras de potenciar y diversificar las relaciones comerciales entre Cuba y el Caribe, con la participación de todos los actores de la economía, en el Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba, del 26 al 29 de junio, Expo Caribe 2024. Mi finca produce de todo. Ahora estoy a un paso de llegar más rápido a todo el país. Cada mañana salimos tranquilos de casa porque estamos a un paso de entrar a la ciudad, siempre a tiempo. Mi guagua siempre está a un paso de salir primero, llena de pasajeros. Ahora sí es verdad que estamos a un paso de supervisar a tiempo todas nuestras obras. Para mi trabajo, la puntualidad es clave. Con Paso Rápido, aseguro la puntualidad de todos. Paso Rápido está conectando todos los puntos del país con la eficiencia, seguridad y rapidez que los dominicanos merecen. RD Vial. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7,000 viviendas antes de terminar el año. Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7,180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de Mi Vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Avenida 27 de febrero, número 17. Midón, ¿para dónde vamos? Avenida 27 de febrero, número 17. Eso es pensiones. Vaya mimito. Oficina principal en Santo Domingo. Avenida 27 de febrero, número 17. Próximo a la Leopoldo Navarro. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. Tu satisfacción es nuestro compromiso. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La inspiración puede venir de todas partes, unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Bien, señores, vamos a continuar con el tema. Tenía un tema en desarrollo, Marco. Mira, el tema que yo tengo, que voy a aprovechar para decirte una cosa, que ahora ya uno la puede decir en esta forma. Señores, en 4 años más viene otro evento electoral. Prepárense y no voten necesariamente por la gente de su partido. No necesariamente.
Si hay una persona de su partido que no sirve, y que usted sabe que no sirve, no vote por él, vote por el contrario. Ni se vaya por eso también. Ni se van a dar, claro, una cantidad de bandas, claro, ni se vaya tampoco, porque imagínate, entonces haga un partido de laboratorio y haga todos sus militantes de un laboratorio igualito. Pero cuando la gente aprenda a votar, que en estas elecciones, aquí en el distrito, fundamentalmente, hubo la gente que aprendió a votar, a fraccionar cuando se lo permita el sistema. Entonces, usted no tiene por qué votar por un sinvergüenza porque sea de su partido. Así es. Tú sabes que también en el tema que agotamos en el día de hoy con respecto a la confusión entre la humildad y la humildad, la decencia y una prepotencia infundada de quien le toca ser humilde es el que pierde, pero hay gente que ha predicado la humildad sin haber nacido en ella, como el caso del presidente de la República. Entonces yo pienso también que la gente, el país, los políticos a veces no se dan cuenta que aquí hay una parte de la sociedad que quiere dividir las clases sociales, que quiere dividir la nación en dos, entre políticos y el resto. Y con un desdén y con una hazaña extraña, porque la mayoría, más de la mitad de los altos empresarios de aquí se han hecho a base de ser suplidores del Estado, y algunos a base de evadir mediante diversos mecanismos que no viene al caso decir ahora, pero que si se necesita se dirán. Lo que tienen que revisar lo que tienen para no estar queriendo apoyar unos grupos y apoyar y formar una opinión pública nacional sobre los políticos, como alguien dijo una vez de un partido que se dividiendo entre ellos y los corruptos. Y no es así. Aquí hay políticos serios. Aquí hay políticos. Es verdad que una de las actividades en las que sobresale más la charlatanería en la política. Sí, es verdad, porque venimos de varias dictaduras y media dictaduras que han tenido sus ventajas, porque también cuando tú lo vas a evaluar como político, porque tan charlatán es un político que se coge el dinero de una obra o de una acción, como el que todo lo que hace lo hace malo para también cogerse el dinero. Pero vamos a suponer que no sea porque sea por incapacidad, para dejar de hacer cosas, para dejar de seleccionar cosas, porque no le den los resultados para sus objetivos próximos. Eso también. Entonces, antes de la gente tener esas actitudes, yo creo que es bueno analizar con frialdad que todo el mundo tiene sus taras y tiene sus virtudes, y ese es el medio en el que debemos vivir para bienestar y del país, la armonía, porque a veces hay gente que tú no puedes conversar con ellos porque ellos parece que fueron educados en alguna galaxia diferente a la Tierra, y entonces tenemos que estar conscientes de que con nuestros defectos, con nuestra democracia defectuosa, es que tenemos que echar para adelante y avanzar, y no dedicarle una gran parte del tiempo a la destrucción general. Hay gente con la que tú hablas y le hablas de 20 gente y los 20 no sirven ninguno para nada. No, ese es esto. Y entonces, pero no se proponen ellos. Entonces aquí hay una corriente dentro de la misma sociedad civil, mal llamada sociedad civil, que viven en muchísimas ocasiones ostentando cargos en los diferentes gobiernos, que los gobiernos para complacerlos o para darse algún brillo buscan gente de la sociedad civil, que qué bueno que sea así, pero muchos de ellos han sido el arrepentimiento de los presidentes. Pregúntenle a los presidentes anteriores cómo les ha ido con algunos de esos altos reconocidos de la sociedad civil, que después no hay que como dicen en el refrán popular, no hay quien le huela la arepa, que después
desde que tienen unos días en el cargo, se creen que están por encima del que lo hizo gente, porque nadie lo menciona ni siquiera. A veces están en la oscuridad y un presidente coge y lo saca y lo pone, y entonces comienza a ponerse prepotente y a actuar como que él está por encima de, tú sabes, de los políticos. Yo vine aquí a esto a dar mi servicio, pero y a muchos presidentes le ha ido mal con esos especiales extraterrestres. Sí, pero ahí también se da el caso de gente que, por ejemplo, yo no soy político. La gente cree, mis amigos creen que yo soy político porque hablo de yo no soy político, yo no soy partidarista, porque yo no doy para entrar por los barrios, por los callejones a besar viejas y a cargar muchachitos sin pamper y todo ese tipo de cosas. Yo no doy para esa cuestión. Entonces, el político que no hace eso... Un amigo mío dice, yo no tengo vocación de pobreza. No, yo soy pobre, pero no tengo vocación de pobreza. Entonces, tú lo ves que andan por los callejones abrazando viejitas y cargando niñitos y todo ese tipo de cosas. Y cuando salen, andan con la jipeta llena de alcohol para desinfectarse. Entonces, el problema no es ese. El problema es que la gente que puede pensar, y entre ellos me encuentro yo, no soy de lo que, pero yo soy de lo que puede pensar. Por ejemplo, yo puedo pensar que hay que estudiar para sacar el método de Homs del proceso electoral. Pero yo he dicho, hay que estudiar, yo no estoy diciendo vamos a sacarlo. Sí, vamos a estudiarlo. La gente se ve muy ligero. Por ejemplo, hay que estudiar para que el voto sea obligatorio. Ah, no, nada obligado. A ver si se puede. A ver si se puede. Si no se puede, aquí el voto era, con Balaguer el voto era obligatorio. No. Que no. Que no. No. Oye, claro que sí, Ramón Santos. Si tú no votas, no, cuando Balaguer aquí el voto ¿Cómo era? O tú tenías que votar, si no, no cambiaba un cheque y te perforaban la cédula y toda esa vaina. No era votar por Balaguer, era que tenía que votar. Ah, no, pero claro que sí. No, pero era obligatorio votar. No sabía, no me acordaba. Bueno, mira a ver si malo. Usted, si no votaba, iba a un empleo, no votó, ¿sabes? Entonces, eso era. Y también tú sabes muy bien, cuando tú te atreves a negar que había que llevar la boleta blanca a los trabajos. ¿Cómo así? O los votos eran eran calumnias de la época. Está bien, dejémoslo ahí. Mira, dejémoslo ahí. Yo trabajé óyeme, yo fui PRDista primero, un tiempecito. Después que surgieron los movimientos agrarios en apoyo a Balaguer por la reforma agraria, hubo es más, cuando Balaguer fue a mi casa, que visitó mi casa, y parece algo lo que tú decías ahorita, alguien le dijo a Balaguer, ese señor no es político, es mi papá, pero la gente va tempranito allá en la semana de las elecciones a preguntarle por quién es que hay que votar. Y la señora de mi mamá hace muchísimas obras de caridad y ese tipo de cosas. Y Balaguer iba a inaugurar una escuela, un camino cerca de allá, que no era allá en mi campo. Y alguien le dijo eso, y Balaguer avisó que él iba a ir a mi casa. Y fue y se sentó ahí. Yo no fui cuando Balaguer estaba en mi casa, yo no estaba en mi casa. No porque no estaba, dije que estaba fuera del país, no, sino que no me dio deseo de ir, porque todavía yo no estaba en esa onda. Y entonces me contaron todo. Entonces Balaguer fue, se sentó allá, hizo de todo. Le dijo que sí, que le iba a hacer la escuela, nosotros dimos la tierra, dijo que mandó a hacer el camino, que era un camino vecinal, que se había hecho piedra a piedra en burro, cargado en caja, en aquellos tiempos de la era de Trujillo, entre los 4 o 5 personas que tenían la posibilidad de pagar los trabajadores, bueno, en fin. Y Balaguer era un político de los pies a la cabeza. Se puso la orden en más de una casa, más de lo normal, ¿no entiendes? Yo estoy a su orden, yo quiero servirle, a ver si le pedían algo. Y no le pidieron nada. Sí, el papá le dijo, si yo lo necesito para algo de mis hijos, algo de eso, más tarde yo busco la forma de verlo. Pues está bien. Bueno, se fue. Al otro día Balaguer mandó un perfume y a mi papá, a mi mamá y a mi papá, y le mandó un sombrero de Panamá. Y con estas frases que yo uso todavía, que decía, reciban estos modestos presentes
como muestra de mi gratitud y afecto por la atención que me dispensaron en su humilde hogar. Joaquín Balaguer, puño y letra, todo eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que cuando eso era una distinción para papá. Para no cansarle la historia, y no le voy a mencionar el nombre, a los X meses el camino se comenzó a dañar que hicieron. Y entonces ya yo fui con mamá donde el presidente a decirle que lo mandara a hacer. Síntesis, a los 2 días cancelaron el de camino vecinal. Al cuarto día estaban todos los equipos allá para hacer camino de nuevo otra vez. Tú fuiste a denunciar al mal funcionario. No, él fue. Él atendió a mamá. Incluso habían 2 ministros allá y él dijo, yo no puedo recibirlo porque voy a recibir a esta gente. Le dijo Bello, él va a recibir a esa gente de Moca y no sabe el tiempo que se va a tomar. Mira, en todos los tiempos, es la política. En todos los tiempos, en todos los gobiernos, no importa lo que sea, hay gente noble, hay gente buena, hay gente malvada. Y gente que es muy malo, que lo califican de muy malo, y a 2 o 3 gente le hacen buenos favores y buenas cuestiones. Sí. O sea, por eso es tan difícil tú calificar a un gobierno como puramente negativo o puramente positivo. Los gobiernos son hijos de las circunstancias en que se dan y los momentos. El gobierno pasado no podía ser, el gobierno de hoy no puede ser igual que el pasado. El propio Luis Abinader tiene que modificar contexto de su gobierno en el día de hoy. Pero vamos a seguir aquí si Dios quiere, y si ustedes nos hacen el favor que nos hacen hasta ahora de seguirnos mirando. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana de nuevo en otro programa Sentido Común. Santo Domingo TV, canales 24 y 69